Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Deuteronomio 17. ¿De dónde salieron esos versículos? Dios siempre está adelantado a su tiempo, y lo que quiero decir es que Dios siempre ve el final desde el principio. Él puede decir algo que parece estar fuera de lugar, pero se trata de algo que Él ve venir. De repente, se introducen 7 versículos en Deuteronomio 17 que probablemente no tendrían sentido para los hijos de Israel. Dios les habla de un día en el futuro en el que escogerían un rey. Ellos no sabían nada de eso como nación. Eso sucedería 400 años después y Dios decide hablar de eso en este momento. Lo dice en Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey, que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos, pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. ¿De dónde salieron esos versículos? Dios los estaba preparando para lo que venía sobre la nación de Israel. Un día se escogería un rey. Fue escrito en el año 1406 a.C. para los hijos de Israel, antes de entrar en la tierra prometida. Y luego en el año 1043 después de Cristo, Saúl sería el primer rey de Israel. Sucedió justo como Dios dijo que sería. Escucha 1 de Samuel 8:4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Cuando Israel dijo, queremos un rey, Dios ya les había dado la etiqueta de advertencia en Deuteronomio 17 para mantener el poder bajo control. Que Israel escogiera un rey muchos siglos después ya es bastante notable, pero cuando Dios dice, estos son los 3 peligros del cargo, Dios hablaba algo increíble. Dios habla al futuro con una precisión asombrosa. Veremos cómo estos versículos se cumplen en los años por venir, no solo en la historia de Israel, sino en los líderes de todo el mundo. Recuerdo a David Wilkerson advertir a los líderes de los 3 enemigos del liderazgo. Él los llamaba oro, mujeres y glamour. Nosotros le diríamos mujeres, poder y dinero. Estas son las 3 cosas que derriban a los líderes en cada área del trabajo, ya sea en la política, el ministerio o en las empresas. Cuando no se vigilan, toman el control. Dios les dice que no multipliquen caballos. Acumular caballos era una declaración de poder. Dios les advertía que no fueran hambrientos de poder. Les dice que mantengan la lujuria bajo control, no multiplicar mujeres. Culturalmente pudo ser aceptable, pero recuerda que algo sea aceptable para el hombre no significa que lo sea para Dios. Multiplicar mujeres produciría un fracaso seguro. Y finalmente, Moisés les dice que no persigan el dinero, el oro ni la plata. Esta es sabiduría eterna. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Dios sabía que impulsaría a quienes tienen poder, el oro, las mujeres y el glamour. Dios advierte que las posiciones de liderazgo siempre traerán estas tentaciones.
Quienes lideran una nación tendrán que enfrentarlas y combatirlas, o ellas los controlarán y finalmente los derribarán. Pregúntale a Salomón, quien ignoró la advertencia sobre las mujeres casi 500 años después. La palabra de Dios sigue firme. Dice esto sobre Salomón en 1 de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, y esto fue lo que pasó. Unos versículos después, en el versículo 3, tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. David el salmista lo dijo mejor cuando escribió Salmos 33:9, porque él habló y fue hecho. Dios no dejó indefensos a los líderes. Les dio un mecanismo de defensa para pelear estas 3 batallas que enfrenta un líder. Le dice que cuando lleguen al poder no hagan una fiesta, un banquete o una ceremonia, sino que vayan a la palabra de Dios. Fue el evangelista estadounidense D.L. Moody quien dijo, el pecado te alejará de este libro y este libro te alejará del pecado. Escucha la conclusión de Deuteronomio 17 en el versículo 18. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Cuando un líder se sienta en el trono, su primera orden del día es ir a la palabra de Dios. Para el rey de Israel, el rey mismo debía escribir una copia de la ley. Debía escribirla y luego leerla todos los días para aprender el temor del Señor y no caminar con orgullo. Esta práctica protegería a su descendencia. Abandona la palabra de Dios y caerás presa de estas 3 tentaciones. Dice en Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es la Biblia, no la fuerza de voluntad, lo que te protege. Cuando los líderes nacionales prohíben la Biblia en el gobierno, acaban de abrir la cerca perimetral de seguridad que impedía que el enemigo entrara cuando quisiera. En Estados Unidos se le llama separación de iglesia y Estado. Personas en el poder quitan la Biblia de lugares públicos, tribunales, escuelas y casas de gobierno, cuando en realidad están desmantelando su protección contra las mismas cosas que terminarán quitándoles el poder. El escritor A.W. Tozer tuvo razón cuando dijo, cualquier cosa que me aleje de la Biblia es mi enemigo. Cualquiera que sea la posición de liderazgo que ocupes, padre, gerente, médico, madre, mantén cerca la palabra de Dios todos los días. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.